Para que quede clarito que aquí estoy yo, en directo desde la única. Ya nos están escribiendo, ya vamos a contestar lo que nos dicen a través del streaming que estamos realizando en este instante. Mientras yo le doy la bienvenida a este personaje que me honra con su presencia, el doctor Horacio Alberto Krell. Él es el director ejecutivo de ILVEN, yo diría que el pionero de ILVEN, de este método maravilloso que ha dado tanto de qué hablar porque se ha convertido en una revolución para la mente. Mi querido Horacio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Ay, todo apacible, qué lindo. Venimos de dar una clase, por eso estamos tranquilos. ¿Sí? Así, mansedumbre total. Hacemos demostraciones del método para que la gente vea realmente. Primero medimos cómo está la persona, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si por la persona supuesto. no sabe cómo está, entonces chequeamos cómo anda la memoria de la gente y en simultáneo hacemos una demostración de cómo puede llegar a salir del famoso 10% que se dice que usamos de nuestro cerebro y llegar a... Vergüenza da, ¿no? Es que no es culpa de uno. ¿No? Es lo que nos enseñan. Cuando un soldado va a la guerra, ¿qué es lo primero que le enseñan? A usar el arma, ¿no? Así es. Nosotros cuando entramos en la escuela, ¿alguien nos enseñó cómo funciona el cerebro? No. Entonces, ¿cómo lo usamos? En piloto automático. O sea, por inercia, Por lo inercia. que venga. Entonces, cuando tenemos un problema, se lo tiramos al cerebro, pero no le damos las herramientas de resolución. Por ejemplo, no sabemos qué hace el hemisferio izquierdo y qué hace el hemisferio derecho. Son cosas fáciles de aprender, pero como no se enseñan, la gente tiene vagas nociones, pero sobre todas las cosas no sabe usarlo. Entonces, cuando tiene que recordar algo, ¿a qué apela? A la creatividad, al hemisferio izquierdo, hemisferio apela derecho. a lo que decía un pedagogo argentino, equivocado, pero fue un gran maestro, pero en esto se equivocó, se llamaba Sarmiento, y decía que la letra con sangre entra. Así es. Entonces él decía que hay que matarse. No, había otro filósofo... Y eso se popularizó de tal manera que llegó a todo el continente. Exactamente. Había otro filósofo que no se popularizó tanto, pero que tenía la razón, que decía que los métodos son la mayor riqueza del hombre. No es tanto fuerza, sino maña. Qué bueno. Aprender a usar un método. Método es un camino que facilita las cosas. Y nosotros tenemos un método de la memoria que se llama mnemotecnia, que es técnica de memorización. Ahora, ¿cómo nace ILVEN hace ya tantos años atrás? Y ya que estamos junto al pionero, ¿en qué momento surge esa epifanía de entrenar el cerebro y la mente? Yo tenía serios problemas en mi infancia porque mis padres eran los dos empleados y yo quería estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero tenía el problema que no tenía método. Entonces, a partir de ese momento empezamos con un hermano mío que teníamos el mismo problema a investigar técnicas, ¿no? Y nos dimos cuenta que no había nada, que en general la gente estudiaba como quería y cada cual era su propio maestro. Así es. Entonces empezamos a recabar en la historia, nos dimos cuenta que los griegos sabían bastante de esto, pero se fue como olvidando. ¿Por qué? Porque se le dio más importancia a qué estudiar que a cómo estudiar. Entonces la gente le da mucha... Y a las notas, además. A la nota. Y entonces a repetir lo que dice el texto y no aprender. Acá las calificaciones es lo más, quizás es lo que estamos dándole más prioridad. Además se descalifica el error. Y el error es lo mejor que nos puede pasar, porque cuando nos equivocamos, nos caemos, ahí nos levantamos. Y ahí aprendemos. Hay que aprender del error, no solamente de sacarse la mejor nota, sino equivocarse y ver en qué uno se equivocó. Y ahí aprende más que si hubiera sacado la nota por mera repetición. Por supuesto, porque Memoria luego se del oro. olvida. Memoria del oro, como le dicen. La memoria del oro, de repetir. Y luego cuando ya pregunta, ¿qué pasó? Yo voy a aprovechar que está aquí. Si algo que yo repito todos los días, siempre tengo que estarme guiando, porque si me preguntan fuera, para mí no es quizás, no lo tengo inmediatamente recursivo en la memoria. Porque ¿a qué se debe esto? Lo que pasa es que lo que no se usa no se puede recordar. Como el celular, nosotros lo usamos, pero no tenemos que recordarlo, no sabemos ni siquiera nuestro propio número celular. Entonces lo que no se usa se pierde. Entonces hay que tener mucho cuidado de que se pierdan sí las cosas que no valen la pena, pero sí tener una técnica para retener lo que es importante, lo que es significativo. ¿Y en qué momento empezamos a reciclar la memoria, los recuerdos o aquello que sí es significativo para nosotros? Lo que es importante requiere una estrategia. Es decir, cuando uno tiene que ir a rendir un examen, no puede ir a ver qué pasa. Tiene que hacer un control mental. El control mental es un método que permite saber cómo está la memoria. Por ejemplo, yo tuve que hacer una demostración recién con 50 números que me dieron en el teatro de la Me parece facultad. fabuloso. A mí me hicieron también esa demostración aquí, precisamente el gerente comercial de ILVEN, y es impresionante, uno se queda con la boca abierta. Bueno, los que hacemos este tipo de trabajo no es que seamos especiales, tenemos el mismo cerebro. Einstein mismo había donado su cerebro a la humanidad para ver dónde... Él mismo creía que tenía una genialidad, pero no, se descubrió que era igualito al de cualquiera. La diferencia de Einstein, ¿dónde estaba? No en el hardware, tenía entrenado. En el software, en cómo trabajaba. Tenía un trabajo mental que era un adelantado para la época. Wow. Él le daba tanta importancia a la lógica como a la creatividad.
porque él decía que la lógica es un poco relativa, porque siempre te lleva de A hasta B. En cambio, la creatividad te lleva a cualquier lado, podés imaginar cualquier cosa. Entonces, cuando él creó la teoría de la relatividad, se imaginaba a sí mismo viajando en la punta del rayo de luz, a ver qué le pasaba, qué sentía. Y luego el hemisferio izquierdo, que es lógico y racional, le daba sentido o explicaciones lógicas a la creatividad. Y este trabajo en equipo entre los dos hemisferios cerebrales es lo que enseñamos a hacer nosotros, porque en general... Es como un equilibrio. Lograr un equilibrio, porque el hemisferio derecho es creativo pero es bohemio. Ese es el mío, ese es el que impera en mí. Como decimos en Argentina, hay gente que calienta la pava y después no se toma el mate. Tiene la idea, pero no la sabe ejecutar. ¿Y entonces qué hacemos? Hay que hacer las paces con el otro hemisferio. Y el otro es demasiado lógico y racional y nunca se le ocurre nada. Entonces hay que aprovechar los momentos en los cuales el hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo y racional, se duerme para que el hemisferio creativo pase sus ideas y que trabajen en equipo. Si no, ¿y siempre está dominante el hemisferio izquierdo o en ciertas personas es dominante el derecho, como los artistas y demás? En nuestra cultura es predominante el hemisferio izquierdo, por eso al artista se lo ve un poco mal, como si fuera un poco loco, un poco bohemio. Entonces hay que cambiar el sistema y decir, no, tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, suponete que se pierden en el bosque un ciego y un paralítico. ¿Qué les pasa? Se mueren los dos, porque el ciego no puede caminar. Qué cruel. El ciego no puede ver y el paralítico no puede caminar. Es como el hemisferio izquierdo y el derecho. Si trabajan solos nunca van a encontrar la solución. Pero si se juntan, uno le dice, por ejemplo, el ciego le dice al paralítico, subite sobre mis espaldas. El ciego va caminando y el otro lo va guiando. Le va guiando. Trabajan, esto es lo que hay que lograr. Es un complemento. Uno tiene la idea y el otro la ejecuta. Ese es un poco el trabajo en conjunto. Por eso nosotros tenemos una fábrica de ideas en el curso de inteligencia, que también tenemos un curso de inteligencia, que le enseñamos a las personas a fabricar ideas y llevarlas a la práctica. ¡Qué maravilla! Yo estoy fascinada con el método ILVE porque mucho más allá de que se ha convertido también en una marca importante y reconocida, pues son los resultados que podemos obtener gracias al mismo. Vos me preguntabas cómo había surgido ILVE. Bueno, surgió en mi caso particular. Yo tenía problemas en el estudio. ¿De aprendizaje? Claro, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces me transformé en investigador, lo apliqué sobre mí mismo y a los 20 años ya había terminado mi primera carrera universitaria. ¡Wow! Y fue ahí donde se me ocurrió la idea de brindarlo a la comunidad, que no sea un beneficio para mí solo, sino que muchas personas, y ya hay más de 500.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas en este tiempo, ¿no? Y al inicio hubo resistencia, porque siempre cuando hay una revolución, especialmente de la mente, la gente dice... A una hora hay resistencia, porque la gente prefiere el qué al cómo. Prefiere que le den el título, pero no tomarse el trabajo de aprender a usar el cerebro. Entonces termina desertando o tardando mucho para recibirse. La única 94.5. Aquí estoy de retorno, mis queridos amigos. Como les decía anteriormente, nos está acompañando el doctor Horacio Alberto Creel desde Argentina y está compartiendo con nosotros estas novedades. Mandamos un saludo a Nicolás, que también ya se unió a nuestro streaming que estamos realizando en este instante. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Y nosotros estábamos tras micrófonos conversando con mi querido Horacio Show, como también le han solido llamar, precisamente por este, no sé si es un descubrimiento, ¿no? Esto de entrenar la mente, de ponerla a funcionar y dejar de pensar que apenas utilizamos el 10% de la misma. Claro, la gente cuando ve una demostración y retuvo, por ejemplo, de 50 números, se equivocó más veces de las que acertó, o sea que le dio negativo el resultado. Deprimente. Por ejemplo, la persona que subió hoy al escenario, lo hicimos en un escenario hablando de show, ¿no? En la cual anotamos 50 números y pedimos una persona del público que pasara. Lo pusimos de espalda y no se acordaba de ninguno. Entonces yo, de espaldas al pizarrón, le repito en orden exacto los 50, causa un efecto impresionante y parece un show. Un show, un showman. En realidad lo que yo tengo es una mnemotecnia, un método para entrenar la memoria que lo aprende cualquier persona. Por eso nosotros hace 50 años que venimos enseñando. Y en Perú, por ejemplo, ya hay una universidad que lo puso como materia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si no, los chicos se van de las universidades, porque no pueden estar perdiendo años para estudiar, porque cuando se reciben ya son viejos. Años y dinero, ¿no? Dinero, todo, claro, pues son privadas muchas de ellas, ¿no? En cambio, con nuestro método, la persona se asegura la autoestima, porque se da cuenta que obtiene resultados, que le va bien, que mejora su rendimiento, y no solamente le sirve para el estudio, sino también para el trabajo y para los negocios. Increíble, es impresionante. Y sé que en mi tierra, en Panamá, pues ya es como exigido tener el método ILVE en las instituciones educativas. Exactamente. El método ILVE en muchas entidades ya se está poniendo como materia. No es tan rápido porque la educación no evoluciona. Tal vez así. Es muy tradicional. Claro, si por ejemplo resucitara
un neurocirujano del siglo pasado no podría entrar a un quirófano porque no sabría qué pasa. Claro. En cambio, un docente del siglo pasado, si resucitara, podría entrar a un aula sin problema, porque más o menos el formato se mantiene, no hemos evolucionado, no hemos aplicado las neurociencias a la educación. ¡Wow! Es impresionante. Y bueno, también, ¿cómo podemos lograr ya esto de potencializar que no sea solamente un 10%, ¿no? Sino que nuestro cerebro tenga tal entrenamiento que no nos asuste el mismo? Claro, nosotros tenemos una técnica de enseñanza que se basa en 4 etapas. Primero, mejorar la percepción, lo que entra. Porque si las cosas entran mal, salen mal. Wow. Entonces hay que mejorar la capacidad de lectura, velocidad y comprensión. Hay que mejorar la capacidad de escucha, aprender a escuchar y no estar hablando todo el tiempo. Y la capacidad de observación, que es detectar oportunidades. Eso es en el input. Eso es en la percepción. Luego viene que quede algo de eso. Entonces vienen métodos de estudio y memoria. Tener una técnica para estudiar bien la información y memorizarla. Luego viene saber comunicar. Porque en el examen uno no puede decir que yo sé. El profesor no entra en el cerebro para ver qué pasa. Hay que saber comunicar en forma oral y escrita. Y por último, tener inteligencia para que los conocimientos me sirvan para algo, para aplicarlos en proyectos. Por supuesto. Ahora, la inteligencia, como bien lo mencionabas, Horacio, la tenemos todos. Entonces, cuando estamos en momentos de estrés, cuando estamos frente a una prueba, un examen, tenemos eso, ay, tuve un lapsus, se me fue todo lo que había aprendido y me pasé todo el mes, toda la semana estudiando, y justo el día del examen o de la prueba me olvido de todo. Antes se valoraba el coeficiente intelectual. Ahora, según la teoría de las inteligencias múltiples, cada persona tiene una inteligencia distinta. No todos tienen la inteligencia intelectual, porque está la inteligencia del artista, del deportista, del comunicador. Es como más personalizado. Claro, la inteligencia no hay que tomarla, porque no somos todos iguales, somos todos diferentes. Así es. Hay que distinguir, no es un estándar. Hay que distinguir el genio interior que cada uno trae al nacer. Todos tenemos un genio. El problema es que muchas veces ese genio queda encerrado en la lámpara de Aladino. Porque no sale a la superficie, queda enterrado adentro nuestro. Entonces hay que descubrirlo y luego potenciarlo con herramientas de inteligencia que son complementarias, emocional, creativa, estratégica, desarrollar al genio interior para que se convierta, que no se quede en la lámpara, sino que convierta el espíritu en materia. Nunca es tarde para aprovechar el método Ilben, me refiero a personas adultas que quizás quieren también entrenar su mente, su inteligencia, su creatividad, su memoria. Para el adulto es fundamental por lo siguiente, vos sabés que a partir de los 80 años, hoy mucha gente va a vivir, y cada vez se va a vivir más, porque hay técnicas para rejuvenecer el cerebro. Pero ¿qué pasa? A los 80 años hay un 50% de la gente que no se muere, pero tiene algo peor, que es el mal de Alzheimer. Claro. Y el mal de Alzheimer todavía no se le ha encontrado a la vuelta desde el punto de vista médico, pero sí desde el punto de vista de la prevención. Se considera que las personas que blindan y protegen su cerebro entrenándolo tienen mucho mejor rendimiento, mucho mejor resultado y pueden enfrentar la enfermedad, y otras personas que hacen una vida sedentaria mentalmente no pueden aplicar para solucionar ese problema y terminan enfermos del Alzheimer. Ay, es triste, es triste. Sé que le trae al Ecuador una invitación muy especial y estará dictando una charla magistral a rectores de cerca de 50 universidades en el país. Así es. Sí, el día de mañana. En el día de mañana vamos a hacer tomar conciencia de que existe un método que las personas pueden mejorar, que los rectores pueden tener una herramienta estratégica para mejorar la performance de sus universidades, que hay otras que ya lo hacen en otros países del mundo, que Latinoamérica está trazando con respecto a Asia, que figura primero en las pruebas internacionales que se le toman a todos los chicos, hay exámenes que se le toman, y por qué no imitar a los mejores. ¿Por qué no imitar a la excelencia? Eso se llama benchmarking, que es compararse con los mejores y aplicar al país técnicas que por el momento no se aplican, pero que están vigentes en otros países del mundo. Qué maravilla. Quiero agradecerle muchísimo que me esté acompañando mi querido Horacio Alberto Creel, el director ejecutivo de Ilben Internacional. Bienvenido al Ecuador y gracias por ser parte en directo de La Única. Gracias a ustedes por divulgar nuestra tarea. Yo estoy feliz de aquello. Y bueno, nosotros vamos a continuar a través de nuestro streaming conversando con esta eminencia de entrenamiento en la mente y a ver si también nos permite hacer parte de Horacio Show y lo podemos también compartir con ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Mientras tanto, nos vamos con algo de música en directo desde La Única. Gracias a todos por ser parte.